Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a la 10ª sesión del proyecto Alumnado de los Derechos Humanos, Lecturas y Debates del Local, el grupo de lectura y debate donde comentaremos y reflexionaremos conjuntamente sobre el libro Mujer de Frontera de Elena Madeno. Y nada, y antes que nada sí que me gustaría comentar que la sesión de hoy será grabada para luego ser colgada al blog del grupo de lectura en formato podcast. Y que además hoy tenemos fotógrafa, así que si alguien no quiere salir en alguna fotografía, se lo comenta a Celia, que la tenemos ahí. Y nada, también me gustaría comentar que esta es la primera sesión que hacemos aquí en la Biblioteca Central. Y bueno, desde el Grupo IDN queremos agradecer mucho la confianza y cedernos en este espacio, porque a partir de ahora lo vamos a realizar aquí y habrá algunos pequeños cambios que yo creo que pueden mejorar el proyecto. Entonces, consecuentemente, tenemos hoy aquí a Luis Soler, que es bibliotecario y sociólogo y trabaja aquí en la Biblioteca Central y creo que nos quería dar un poco la bienvenida. Hola Luis, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Central. A ver, si hay un motivo, una razón de ser que justifica la existencia de las bibliotecas públicas es la promoción de la lectura y sobre todo el hecho tan mágico, tan maravilloso de poder reunirnos unas cuantas personas para leer, para comentar, para valorar, para discutir sobre un libro que nos aporta conocimientos, nos aporta información, nos aporta perspectivas, valores, etc. Esa es casi la principal razón de ser de la biblioteca. Por lo tanto, os damos la bienvenida. Somos nosotros los que queremos agradecer la presencia de todas y todos vosotros. Eso en términos generales. Ahora bien, en este caso todavía más. Nos complace mucho como biblioteca dar la bienvenida al grupo de lectura e Irene y también a ti, Elena Madeno, como la autora de este libro realmente impactante y cuya lectura como bibliotecario, como sociólogo, como ciudadano, recomiendo encarecidamente. ¿Por qué? Vamos a ver, porque sabéis que Santa Coloma de Gramenet es un municipio que ha hecho una apuesta decidida por los derechos humanos, por la cultura de la paz, por el apoyo decidido a los movimientos migratorios, a los derechos de todas y todos las personas, sea cual sea su lugar de procedencia, su origen. Esta apuesta engloba a todos los servicios municipales, todas las áreas municipales y evidentemente y por supuesto también nos involucra y nos engloba a nosotros como biblioteca, como bibliotecas de la ciudad. Hablo tanto en nombre de la Biblioteca Central como en nombre de la red, de la xarxa de bibliotecas de Santa Coloma de Gramenet. ¿Bien? ¿Y qué mejor apuesta por una ciudad volcada en la defensa de los derechos humanos que contribuir a que la ciudadanía esté informada y a que haya espacios de conocimiento, de divulgación, de debate, de contraste de puntos de vista, de ideas, todo eso, claro, alrededor de lecturas, de informaciones, de documentación, de libros que nos aporten conocimiento, que nos aporten reflexiones críticas sobre el mundo en que vivimos, que denuncien las injusticias más flagrantes que padecemos y que al mismo tiempo nos den propuestas en positivo para luchar entre todas y todos por un mundo más justo, más solidario, más igualitario. Por lo tanto, la tarea que lleva a cabo el grupo Irene es una tarea totalmente imprescindible para la ciudad y, por supuesto, absolutamente compatible con los objetivos de una biblioteca pública y más con los objetivos de unas bibliotecas públicas, las de Santa Coloma, muy comprometidas con los derechos humanos y con todas las temáticas que abarcan los derechos humanos. Entre ellas, por supuesto, lo que supongo que comentarás, que es la tragedia de los movimientos migratorios que vienen de África hacia Europa intentando buscar una vida mejor y que se encuentran frente a todo tipo de obstáculos. Bien,
ya no me alargo más, únicamente recordar que aquí, justo detrás de esta columna, tenéis una pequeña exposición de libros sobre la temática que vamos a tratar hoy. Y recordaros que aquí en la Biblioteca Central tenemos justamente un fondo, Fond Joan Gomis, especializado en derechos humanos, educación por la paz, solidaridad, visión crítica de las consecuencias de la globalización, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta documentación está a vuestra disposición. Cualquier persona puede venir y consultarla, y cualquier persona que se haga carnet, que es gratuito, puede llevarse libros, películas, documentales, revistas a casa. Bien, pues con esto ya cedo la palabra. Lamento mucho tener que dejaros porque tengo que cubrir mostradores, un poquitín injustos de personal. Ojalá me pudiera quedar aquí, porque realmente es un acto que es muy interesante desde el punto de vista humano, pero os tengo que dejar. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias. Mariona, una cosa, per què han querides vides, podríem potser ampliar i posar-nos tots al davant, no? Podem provar. Sí, no? Perquè hem dit això, però si arriba la tarda ja no sabem res. Vale. Podem passar? Sí, això va bé? Sí. Bueno, si no... Mustafa, esteu bé? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ahora, antes de empezar y explicaros un poco cómo estructuraremos la sesión de hoy, no me gustaría continuar sin hacer las presentaciones y agradecimientos pertinentes. En primer lugar, presentar al Grupo Irene para todas esas personas que no nos conozcáis. Grupo Irene somos una asociación que trabajamos la educación para la paz, los derechos humanos, la justicia global y sobre todo hacemos muchos talleres, actividades, proyectos en institutos, centros abiertos, bueno, muchos sitios, siempre relacionado con estas temáticas, y entre los numerosos proyectos que llevamos a cabo está el que hoy nos ocupa, el grupo de lectura, y nada, y también comentar que este proyecto no sería posible sin el apoyo del Departamento de Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. También hoy, ya no puedo aguantar más, tenemos la grandísima suerte de contar con dos grandes personas que han venido aquí a colaborar. Por un lado tenemos a Elena Maleno, que no sé si os suena. Bueno, Elena Maleno, aparte de ser la escritora del libro que hemos tenido la oportunidad de leer y ser también un testigo de primera mano de la realidad de la que hoy vamos a hablar y reflexionar, es también periodista e investigadora de los fenómenos migratorios y de la trata de personas. Además, es fundadora del colectivo Caminando Fronteras, que se dedica a defender los derechos de las personas, bueno, los derechos humanos de las personas migrantes, pero ante todo es una gran defensora de los derechos humanos y sobre todo de la vida. Entonces, muchas gracias, Elena, por estar hoy aquí. Es un auténtico honor haber conseguido tenerte y enriquecer tanto este grupo de lectura. Muchas gracias. Y bueno, y a mi izquierda tenemos a Manolo Pérez Galé. Manolo es el coordinador local de Amnistía Internacional, tanto de Santa Coloma de Gramenet como de Badalona, y hasta hace poco era el jefe de la Unidad de Cooperación, Solidaridad, Paz, Mediación y Restauración Comunitaria del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. Es un poco largo. Entonces, también muchísimas gracias, Manolo, por estar hoy aquí, y nada, pues es un placer también tenerte. Y bueno, ya hechas un poco las presentaciones y los agradecimientos, ya paso a explicaros brevemente cómo hemos estructurado la sesión de hoy. Como habéis podido observar, la sesión de hoy es un poco diferente, somos mucha gente, entonces la idea es que todo el mundo pueda participar, pero a la vez esto es un grupo de lectura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ay, perdonad, se me ha ido la cabeza. Que ha habido una serie de cambios. No, antes de continuar a explicaros la estructura, sí que me gustaría dar la palabra a Petri Jiménez, la teniente de alcaldesa de Solidaridad y Cooperación, que creo que también querías dar un poco la bienvenida y unas palabras. Perdón, se me ha...
Bueno, yo solamente quería daros la bienvenida a la Biblioteca Central de Santa Coloma, sumarme a todas las palabras que ha dicho Luis para no repetirme y bueno, y comentar que, como ya sabéis, esta sesión de hoy del Club de Lectura está enmarcada dentro de las Jornadas por la Paz y la Cooperación que estamos celebrando. Sabéis que son unas jornadas que se celebran año tras año en nuestra ciudad, que dura octubre y noviembre, y que están organizadas por el Ayuntamiento de Santa Coloma, junto al Consell de Solidaritat y Cooperación, y también con todas las entidades solidarias que trabajan en nuestra ciudad. Simplemente invitaros a que participéis en los diferentes actos, que son muchos y variados. También coincide con la acogida que estamos dando en nuestra ciudad los defensores y defensoras de los derechos humanos, que es otro proyecto en el que colaboramos 28 ayuntamientos y que lleva ya varios años funcionando y que hemos tenido la suerte y el privilegio de tener a muchísimos que han visitado nuestra ciudad de diferentes partes del mundo. Hoy tenemos una defensora de los derechos humanos y es un honor para nosotros tenerte en Santa Coloma, a Elena Maleno. Ya le hemos explicado antes un poco que Santa Coloma es una ciudad abierta, acogedora, incansable, con un compromiso total y absoluto con la defensa de los derechos humanos y la cultura de la paz. Por lo tanto, también felicitar al Grupo Irene por este club de lectura y a todas y todos los que participáis en él. Estamos muy orgullosos desde el Departamento de Solidaridad y Cooperación con estos clubes de lectura que están organizados y impulsados por el Ayuntamiento a través del Grupo Irene y que siempre tiene mucho éxito y que siempre os apuntáis y estamos ya pensando en cuál es el siguiente. Por lo tanto, gracias por vuestra asistencia y nada, adelante Mariona. Muchas gracias. Bueno, pues lo que decía, que la sesión de hoy es un poco diferente porque esto, ¿no? Había mucha demanda, el libro de la Elena y la Elena ha despertado un gran interés, cosa que nos hace como mucha ilusión. Entonces, habrá como dos grandes partes. La primera parte estará más centrada en la gente del grupo de lectura y debate, porque al fin y al cabo esto es un grupo de lectura y debate y queremos dar la oportunidad que estas personas puedan también comentar, hacer también sus comentarios. Y la segunda parte estará más centrada en que todo el mundo que está aquí y que haya querido asistir también pueda participar y hacer sus preguntas. Entonces, ¿cómo lo haremos? Primero de todo, yo le cederé la palabra a Elena para que nos cuente un poco, ¿no? Cómo está su situación actualmente, ¿no? El libro acaba en octubre del 2019, han pasado ya 3 años, pues que nos actualice un poco cómo está su caso. Luego cederé la palabra a Manolo para que nos cuente si el caso de la Elena es o no es una cosa excepcional y cuál es la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, sobre todo las personas que trabajan con personas migrantes. Y luego volveré a ceder la palabra a Elena para que esta vez nos actualice un poco la situación en las fronteras, especialmente después del cambio de posición del gobierno español respecto al Sáhara Occidental y Marruecos. Entonces, después de estas intervenciones, vamos a dejar que las personas del grupo de lectura hagan algunas preguntas. No tenemos mucho tiempo, así que pedimos un poco de ir bastante al grano para que todo el mundo pueda participar y luego vamos a abrir un bloque temático para debatir. Normalmente hacemos más de uno, pero hoy somos mucha gente, vamos con muchas intervenciones, entonces vamos a abrir solo uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a abrir el bloque, le voy a hacer una pregunta a Elena y con mi pregunta y su respuesta lo abriremos al resto de personas inscritas al grupo de lectura. Y después ya la última media hora, 20 minutos, la dejaremos para que toda la gente que estamos hoy aquí pues también podáis participar. Así que toda la gente que habéis querido asistir también podéis hacer vuestras preguntas y comentarios. Lo que sí, insistir un poco en esto, en intentar ser concisos para que todo el mundo tenga la oportunidad de participar. Y nada, pues no me enrollo más y ya doy paso a la primera intervención de Elena. Bueno, lo que decía, ¿no? Elena, cuando nos terminamos el libro, acabamos el 8 de octubre del 2019, que es cuando por fin puedes volver a tu casa y porque son archivados los cargos contra tu persona, pero a lo largo de estos 3 años, ¿no? En los medios de comunicación hemos visto que a lo mejor la situación no está cerrada del todo, ¿no? Entonces sí que nos gustaría esto, que nos pudieras
podrías comentar un poco qué ha pasado a lo largo de estos años, cómo estás ahora, cuál es tu situación. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Estuve ya aquí en vuestra tierrita en el año 2015 en este proyecto de mujeres, de personas defensoras de derechos humanos, un proyecto que nos parece muy necesario, ¿no? y muy importante. Y bueno, pues la situación pues no ha cambiado mucho, en realidad ha cambiado bastante nuestra vida. Fuimos expulsadas, expulsada de forma violenta de mi casa en Marruecos. Cuando se cierra el procedimiento judicial, nosotras que estamos trabajando con organizaciones defensoras que seguían mi caso y demás, ya nos dijeron, claro, para nosotras había sido un triunfo, no solo un triunfo mi caso, sino que era un triunfo para sentar jurisprudencia para otras personas perseguidas, ¿no? en la zona. Pero ya nos dijeron que esto no se termina, usarán otros medios y seguirán la persecución. Y efectivamente empezaron acosos que eran más bien físicos, 2 intentos de agresión, entradas en mi domicilio, ¿no? Pues una de las veces entraron en mi casa y en casa había pues el horario de mi hija pues de actividades y tal, y cumpleaños y cosas, y lo único que se llevaron, o sea, entran en la casa y lo único que se llevan es ese horario, ¿no? Para dar un toque y decir, estamos aquí, sabemos dónde va tu hija. Entonces eso empezó a hacerse bastante duro, y hasta que yo volvía de trabajar aquí en el Estado español unas jornadas, y cuando volvía pues me expulsaron, ¿no? Entonces no había conseguido coger nada de casa porque había venido por unos días y mi hija se había quedado al otro lado, ¿no? Y no pude sacar a la niña hasta 32 días después de mi expulsión, y la niña tuvo que salir ahí la Relatoría de Naciones Unidas le puso mucha presión, evidentemente, y las organizaciones al gobierno del Estado español, diciéndole que tenían que garantizar que mi hija podía salir bien de allí. Y nada, ella volvió con una maletita pequeña y el perro y la gata, y ya está, fue lo único que pudimos sacar de casa. Y claro, yo además porque mi hijo mayor ya estaba aquí en Madrid, y claro, yo volví, en mi maleta no había nada más que el pijama y unas cuantas ropa interior y tal, y entonces mi hijo decía, mamá, por favor, tienes que ir a comprarte ropa. Yo estaba tan hecho y yo decía, que no, yo tengo mi braga en mi casa, no quiero comprar nada. Y lavaba la ropa que tenía y me la volvía. Y claro, era una negación porque, claro, era toda una vida, yo sé, que tenía mi tele, parecen chorradas, pero son tus cosas. O sea, y sobre todo decía, Dios, las fotos de mi madre, las cenizas de mi madre que estaban allí en una urna, mis plantas, ¿sabes? O sea, las plantas que tenía, que eran grandísimas, en fin, no sé, era como de repente. Y claro, cuando la niña llegó, claro, con 14 años, imaginaros, o sea, era como en medio del curso, ella no entendía nada, tenía que ir a otro colegio. Entonces, pues tuvimos que otra vez ser acompañadas para comprender lo que estaba pasando, ¿no? Y el trabajo de nuestra organización continuó porque al final nosotras tenemos ya una red muy establecida, el trabajo ha seguido y se ha garantizado, pero claro, el impacto en la familia ha sido muy, muy duro, ¿no? Y además, claro, en la familia, en el barrio, pues mis vecinas todo el rato, pero ¿cuándo vuelves? Pero no sé qué, la de la farmacia, pero, ¿sabes? Como es tu gente, ¿no? Y es tu vecindario, es tu casa. Logramos sacar algunas cosas, mis amigas embalaron algunas cosas y las enviaron, pero cuando llegaron estaba todo registrado, todo habían quitado, se habían llevado cosas, llegaron algunas fotos, algunas cosas queridas sí que llegaron,
pero el resto no. Y era como, hay que empezar de nuevo con todo. Claro, fue como súper complicado. Pero ahí decidí también recurrir la expulsión. Dije, no, yo tengo organizaciones que me arropan, tengo capacidad para hacer un recurso. Y entonces recurrimos al tribunal administrativo. El recurso está en marcha, claro, están demorándolo, pero vamos a continuar porque, tenemos derecho a volver a nuestra casa, ¿no? Y mis hijos tienen derecho a estar allí. Y bueno, pues ahí estamos peleando, seguimos trabajando, que es lo importante, y cuidándonos también, ¿no? El exilio es algo durísimo, sobre todo cuando te dejan sin nada. Pero bueno, hay que seguir peleando y recomponiéndose. Pero bueno, estamos bien, estamos fuertes y estamos con ganas, que es lo importante. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Ahora me gustaría, como he comentado, dar la palabra a Manolo para que nos ayude a contextualizar un poco el caso de la Elena, ¿no? Saber un poco cómo está la situación. Entonces eso, Manolo, ¿cómo está la situación de las personas defensoras en el caso de Elena, un caso excepcional? Bueno, el spoiler es que no. Sí, ya, que por desgracia no. Bueno, cada caso es un caso, evidentemente, y ese es el valor que tiene también todo lo que explica Elena en su libro, pero por desgracia no es un caso aislado, ni mucho menos, y no solo aquí en nuestra zona, digamos, más cercana de Europa, el Mediterráneo y todo eso. Por ejemplo, estaba mirando los datos del año pasado de la frontera mexicana y de Estados Unidos pulsó a 1 millón de personas desde que los devolvió a México. 1 millón de personas en un año. En Australia, por ejemplo, que también nos queda un poco lejos, pero también hay situaciones muy similares de que si llegas a Australia por mar no puedes solicitar asilo. Ya te echan de fuera. Querría primero explicar un poco quiénes somos, que me imagino que la mayoría ya sabéis o habéis oído hablar de Amnistía, una breve, explicación. Somos una organización internacional con más de 10 millones de miembros repartidos por todo el mundo, que funcionamos desde el año 1961, desde que se fundó en Gran Bretaña. Nuestra visión es la de un mundo en el que se respeten todos los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y nuestra misión es la de investigar y actuar en los casos de violaciones graves de estos derechos humanos, con una idea de promoción de los derechos humanos a nivel global. Y en concreto, uno de los aspectos, de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo es la defensa de los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes, y también, que en este caso, por todo lo que vamos a hablar durante toda esta tarde, el papel y la defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos, que son aquellas personas que están en primera línea defendiendo los derechos de todos, y que en muchos casos, como es el caso de Elena, por esa actividad supone persecución, supone cárcel e incluso en muchos casos también la propia muerte. Para explicar un poco, contextualizar todos estos dos temas, la defensa de los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y la defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos. Para no extender más, y como no tenemos mucho tiempo, me centraré, en lo que el último informe anual que ha hecho Amnistía Internacional, que corresponde a todo el trabajo de investigación y de acción en muchos casos, referido a los años 2021 y lo que llevamos de 2022. Entonces, en el primer tema, de los dos bloques que creo que tendríamos que centrarnos, sobre el tema de cuál es la situación de
de los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiados y migrantes en esta zona. Vamos a centrarnos en la zona y no en todo, pero en la zona del Mediterráneo y de Europa. Los motivos, digamos, de preocupación y que aparecen en este informe. Uno de los primeros es las devoluciones sumarias e ilegales, que hay en muchos casos y masivas y que se han dado, aparte de la zona del Mediterráneo, de Chipre, España, Grecia, Italia o Malta, también en Bosnia-Herzegovina, en Croacia, en Grecia o en Macedonia del Norte. En concreto, por ejemplo, Amnistía hizo una investigación sobre los 21 incidentes que habían habido en Grecia que habían supuesto la expulsión de 1000 personas, en muchos casos menores no acompañados. En ninguno de estos casos se informaba a estas personas que podían ser, por ejemplo, solicitantes de asilo, que es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal y en otros tratados internacionales de cumplimiento para todos los estados. Aparte de estas devoluciones masivas y sumarias e ilegales, podríamos hablar de muchos casos a lo largo del año pasado, la situación y los tratos degradantes cuando estas personas son recluidas en condiciones muy precarias. Tenemos, digamos, muchas noticias, por ejemplo, de la situación de estas personas, por ejemplo, en las Islas Canarias, las que han llegado a Canarias, la situación en la que estaban recluidas, pero podíamos hablar de Chile, podíamos hablar también, por ejemplo, de Francia, en la frontera entre Francia y Gran Bretaña, en el Pas de Calais, pues hay una gran restricción, por ejemplo, de todas las personas que intentan pasar a Gran Bretaña para solicitar asilo y que incluso se les deniega el acceso a ayuda humanitaria. En Grecia, digamos que es uno de los casos más flagrantes de todas estas condiciones de trato degradante y de reclusión en condiciones muy precarias, incluso organizaciones internacionales como el informe de la Comisión de Derechos Sociales, que habla expresamente de que no se respeta un colectivo tan vulnerable como pueden ser los niños y niñas refugiadas que están en Grecia. En Malta también incluso el Comité Europeo contra la Tortura habla de que algunas de las situaciones de reclusión son equiparables a casos de tortura. Otro aspecto que también seguro que Elena también comentará es en este territorio concreto que estamos hablando, desde los países de la Unión Europea, en concreto de Grecia e Italia, la externalización que están haciendo a terceros países, también en el caso de España respecto a Marruecos, pero por ejemplo en el caso de Grecia, cuando Grecia considera que Turquía es un país seguro para los solicitantes de asilo de Siria, que ya lo era antes, pero después Afganistán, Bangladesh, etcétera, etcétera. Y eso significa en la práctica de que cuando hay un solicitante de asilo de alguno de estos países que va a solicitar asilo a Grecia, pues se le expulsa directamente porque Turquía es la que tiene que reconocer, y Turquía precisamente no son unos campeones de los derechos humanos, ni mucho menos, pero Grecia considera que es un país seguro y que ya confía en eso. Y en el caso de Italia, como también seguramente hablaremos, el convenio que tiene Italia con Libia, que supone formalmente la recuperación de migrantes, pero ha significado el año pasado más de 34.000 personas, las autoridades libias han recogido a estas personas y las han devuelto cuando iban camino de Italia. Y de estas 34.000, casi 500 personas, un poco más de 150 han sido admitidas como solicitantes de asilo de toda esta situación. Y por supuesto un elemento de preocupación de toda esta situación son todas las muertes que se producen en el Mediterráneo. Hay muchas cifras y evidentemente podríamos hablar de las que salen en este informe, que se refieren al año 2021, por ejemplo. De España se habla de 955 muertes
de personas que han intentado pasar desde África Occidental a las Islas Canarias. Y de esos, al menos 80 eran menores. De Francia, en el paso de Calais, entre la frontera entre Francia y Gran Bretaña, ha habido en un solo caso 27 muertes de personas. En Grecia ha bajado, porque digamos, como ya sabéis, las rutas de migración ya no han pasado ya tanto por Grecia o Italia, y toda la historia de lo que pasó con Bielorrusia es un ejemplo, pero al menos han muerto 86 personas el año pasado en el mar Egeo. Y en Italia, en todo el Mediterráneo central, 1.553 personas. Digamos que la situación, por lo tanto, es como bastante preocupante. Pero, como digo, aparte de la situación de los refugiados, también habría que hablar de las personas defensoras de derechos humanos que trabajan por la defensa de estas personas refugiadas, solicitantes de asilo o inmigrantes. Y aquí tenemos que hablar claramente de criminalización de su actuación, como muy bien se explica en el libro de Elena, pero en el informe se hace referencia a países como Chipre, a Francia, Grecia, donde también hay restricción para la inscripción de las ONGs que trabajan con refugiados, aunque ha habido informes de la ONU diciendo de que esas restricciones no eran legales. Y en Grecia en particular hay un caso en el que ha estado trabajando bastante Amnistía y que es bastante calcado de lo que explica en su libro y bueno, en otras, lo que sabemos de Elena Maleno, que son la Sara Mardini y el Sean Binder, que son dos jóvenes que estaban en la isla de Lesbos y que fueron detenidos en el 2015, se pegaron más de 100 años en prisión y la petición fiscal del juicio, que de momento está aplazado, ha sido de 25 años de prisión. Dos personas que a lo que se dedicaban era de ayudar. Sara Mardini era una refugiada siria y que además era nadadora y se dedicaba, bueno, a eso, a hacer salvamento. Y eso, como sabéis, pues ha sido motivo de que se le pida por parte de la Fiscalía 25 años de prisión. En el caso de Italia, se reproduce este esquema de que, por un lado, se hace una legislación penal restrictiva de la actividad de las ONGs que trabajan con el tema de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, y también medidas administrativas como la que hace un momento comentaba Elena de su propio caso. Aquí hay un caso que también me llama la atención el informe de que un exalcalde de una ciudad de Calabria, de Riace, que se llama Mimmo Lucano, el año pasado fue condenado a 13 años y 2 meses de prisión por organizar un sistema de acogida de personas refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes. O sea, hasta autoridades locales, en este caso, por ese activismo a favor de todas estas personas, puede llegar a ser condenada. Y, por supuesto, en Italia continúan las causas abiertas contra las ONGs de rescate en Sicilia, 21 personas de la tripulación del Iuventa y de embarcaciones de Médicos Sin Fronteras de Chile. Una situación parecida también está en Malta. O sea, el panorama, digamos, del Mediterráneo, por lo que hace al tema de la persecución de la actividad y de las personas y de las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y en concreto de las personas solicitantes de asilo, refugiados o inmigrantes, pues es bastante parecido en todo el Mediterráneo. Tenía aquí un último punto un poco para dar también algunas buenas noticias, que también las hay y digamos que nos tienen que servir un poco para animarnos. Hay el informe de Amnistía del 2021, habla de la absolución de 15 personas del Reino Unido que fueron condenadas para intentar impedir la deportación de un grupo de personas en 2017. También, aunque parezca que en este caso creo que había una razón, por decirlo de alguna forma, coyuntural,
pero el hecho de que en mucho tiempo por primera vez se admitió las solicitudes de asilo de las personas de origen afganés, de Afganistán, después de la entrada de los talibanes el año pasado, en la Embajada Española de Pakistán. Como sabéis, una de las restricciones del derecho de asilo es de que la solicitud no la tienes que hacer en el terreno, o sea, no la puedes hacer en otro sitio, excepto en Turquía, por lo que he explicado antes de Grecia. El hecho de que se abriera esa excepcionalidad como mínimo, pues está igual que lo que ha pasado ahora también con toda la situación de los refugiados de Ucrania, de que se ha tratado de una forma diferente de lo que es, pues nos da también pie en esta lucha a favor de los derechos humanos, decir, bueno, ya se ha hecho eso, y eso es importante. Y luego, por ejemplo, aunque la situación realmente es bastante terrible, todo lo que ha pasado en la frontera sur, en Melilla, y en el hecho de que tribunales españoles, por ejemplo, declararan ilegales las devoluciones de 55 menores no acompañados en Marruecos. Bueno, pues nos da, digamos, argumentos en este caso jurídicos un poco en la línea de conseguir eso. Por ejemplo, que un tribunal de Nápoles condenara al capitán de un barco que había recogido a 100 personas y que las quería devolver a Libia, pues el tribunal de Nápoles consideró que eso era ilegal y condenó al capitán de este barco. O la anulación de sentencias que hay de varios africanos que habían también sido recogidos y que se intentaba su devolución a Libia por parte de las autoridades italianas, y se le ha dado la razón, digamos, a esto. Son pequeñas victorias, pero yo creo que son elementos que un poco nos animan a continuar, un poco para conseguir eso que comentaba, de que es la visión de Amnistía Internacional, que es un mundo en el que todo el mundo pueda gozar de todos los derechos humanos, y este es un derecho fundamental. El derecho de asilo es un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues muchas gracias, Manolo. Ahora, como comentaba al inicio, me gustaría volver a dar la palabra a Elena, esta vez para que, ¿no?, igual que ya ha empezado a hacer un poco Manolo, nos contextualice un poco cómo está la situación de las personas migrantes en frontera, especialmente después del cambio de posición del gobierno español. Entonces, gracias. Muchas gracias, y gracias a Manolo por esta panorámica que se acerca mucho a la realidad, ¿no? O sea, es lo que se vive, y que es muy importante que se recojan informes. Como había dicho la compañera antes, soy fundadora es una de las fundadoras de un colectivo que se llama Caminando Fronteras, que trabajamos en la llamada frontera sur, que en realidad es la frontera occidental euroafricana, por todas las vías de acceso al Estado español. Nosotras tenemos desde el año 2007, como leísteis en el libro, un teléfono de alertas donde las personas llaman cuando se encuentran en riesgo en el mar, y hemos empezado también a trabajar con las familias de esas miles de desaparecidas, ¿no? El año pasado sacamos un informe que este año lo vamos a presentar en Barcelona. Es un informe que se llama Derecho a la Vida, y en ese informe contamos a las personas que nosotras sabemos que están desaparecidas, que han muerto. Desgraciadamente muy pocos cuerpos se encuentran. También lo que hacemos es acompañar en la identificación de los cadáveres que se encuentran. Y el año pasado, en el año 2021, constatamos la muerte de 4.404 personas intentando llegar al Estado español. La ruta más mortífera es la ruta de las Islas Canarias. Como en los últimos años, desde el año 2018, se ha producido un cierre de la ruta norte de Marruecos, es decir, todo ese camino que antes era de embarcaciones que salían desde Nador a Lucemas para llegar a las costas de Andalucía, ese camino que había también en el estrecho
Gibraltar, sobre todo en los últimos tiempos, en el año 2014-2015, con embarcaciones de juguete, ¿no?, a remos. Todo eso, a partir del año 2018, con la operación de Frontex, Indalo y la colaboración de las autoridades marroquíes, se cerró y se abrió una ruta muchísimo más peligrosa. De hecho, es la ruta activa más mortífera en estos momentos en todo el mundo, que es la ruta atlántica, la ruta canaria. Hoy nos llamaban, por ejemplo, de una embarcación que había salido el viernes desde Senegal. No sé si recordáis las noticias de un cayuco que llegaron 8 personas vivas a Cabo Verde y pasó 34 días en el agua. Hoy hablábamos con el grupo de la Guardia Civil que recibe las alertas en Canarias, en concreto sobre esta embarcación. Y el día 1 se encontró una neumática en medio a 278 kilómetros al sur de Gran Canaria. La vio un carguero con un solo superviviente a bordo, que viajaba con 4 cadáveres. Hemos podido saber y constatar que es una alerta que habíamos recibido de familiares en nuestra organización, donde viajaban 34 personas y que esas 34 personas, 29 personas, bueno, se ahogaron en el mar y los cuerpos no se van a recuperar. Por lo visto encontraron a la tormenta Hermio en mitad del camino y fue esto lo que provocó las muertes. El superviviente está ahora mismo en el Hospital Insular de Gran Canaria. Y esta ruta es muy peligrosa por el tránsito tan largo. Imaginaros, hay cayucos desaparecidos este año que salieron desde Gambia, pero también porque en estos últimos tiempos ha aparecido una nueva forma de cruce, que son las neumáticas. Una neumática en el Atlántico es peligrosísima, pero están saliendo neumáticas. Hay 2 zonas de salida, una son al sur, desde la Yumi y Dakhla, y otra es más ya al norte de Tarfaya, que pues eso ya sería Marruecos, incluso desde Tantán y Gelmín. Son distancias muy largas, donde puede pasar cualquier cosa. El año pasado muchas de las víctimas murieron en esas neumáticas y ahora lo que hemos visto es que la gente está llevando teléfonos satelitarios. Es por eso que estamos pudiendo salvar más vidas, porque ellos llevan teléfonos satelitarios y pueden aportar posiciones, o Salvamento puede hablar con la compañía de los teléfonos satelitarios y aportar esas posiciones. Los riesgos son terribles en el Atlántico, como os podéis imaginar. En algunos momentos la mayoría de la gente que sale son marroquíes, pero en la ruta, sobre todo, las personas que están saliendo en estos momentos son personas procedentes de países subsaharianos. Muchas de ellas son mujeres, y mujeres que tienen en su proyecto migratorio una búsqueda de derechos humanos, ¿no?, que huyen de violencias machistas y que desgraciadamente se encuentran una violencia machista durante el tránsito migratorio. Muchas se quedan embarazadas, ¿no?, víctimas de esa violencia, y se ven obligadas a moverse con esos niños, niñas y niñes durante todo el camino hasta intentar dar el cruce, ¿no? Fijaros que además, como decía el compañero, no solo es ese momento del cruce, sino todos los derechos humanos que se violentan en el control migratorio durante el tránsito, con terribles redadas, desde el nuevo acuerdo que se firmó entre Marruecos y el Estado español. La violencia contra las personas migrantes en tránsito por Marruecos se ha multiplicado. Es terrible ver cómo la redada se viola sistemáticamente a las mujeres como una forma de castigo. Es terrible ver cómo hay desplazamientos forzosos al sur del país o a la frontera con Argelia. Es terrible ver que este tipo de medidas, de controles, se aplica si tienes residencia, si tienes demanda de asilo, y esto es por efecto de la relación con el Estado español. Esto es lo que se le está pidiendo a Marruecos, lo que hablaba el compañero en la externalización, y lo hemos visto en la masacre de Melilla. En la masacre de Melilla, todas las imágenes que vimos son imágenes grabadas por policía marroquí. Querían que viésemos esto,
querían que normalizáramos que esto es lo que tiene que pasar para poder controlar las fronteras. Y efectivamente, todo el mundo lo vio. Y a partir de ahí, la Unión Europea dio 500 millones de euros más a Marruecos para que siga implementando ese tipo de políticas migratorias, de control migratorio. Hace poco, una compañera murió asesinada mientras intentaba entrar en una patera y la gendarmería disparó contra las personas que intentaban entrar en esa embarcación que intentaba salir entre Tarfaya y Afinir. No es la primera vez. Ya ha habido otros intentos de frenar salidas usando material, disparando contra ellas, usando material bélico, porque no nos tenemos que olvidar que la frontera es un espacio de guerra, que todas estas víctimas de ese control migratorio están en un contexto de guerra. ¿Y por qué decimos de guerra? Porque la frontera, por mucho que nos cuenten, si veis las políticas que se implementan en la frontera, ¿qué diferencia hay entre las políticas de Salvini y los 4.400 muertos que hemos tenido? No hay ninguna diferencia, ningún país europeo tiene políticas diferenciadas, porque hay unos intereses económicos terribles donde han invertido las empresas de la guerra. Las empresas de la guerra, las principales empresas europeas de venta de armamento, que provocan los conflictos, que empujan a la gente y las expulsan de sus territorios, saben que el control migratorio es uno de los grandes negocios del siglo XXI. Y cuando hay esas empresas de la guerra invirtiendo, nadie quiere frenar lo que está pasando. Al revés, cuanto más duras son las rutas migratorias, más dinero ganan quienes ganan dinero con la muerte. Por lo tanto, tenemos esa ruta hacia las Islas Canarias, que además la acogida adolece mucho del respeto a los derechos humanos. Tenemos muchos casos en este momento en Canarias de bebés, de críos y crías que han sido separados de sus madres, por ejemplo, a pie de playa, que la mamá ha intentado cruzar y que ha llegado una redada y que el crío ha cruzado y la mamá se ha quedado atrás, y que cuando llega la mamá no puede hablar con él, y que cuando llega no puede venir un familiar porque, bueno, pues las madres, las malas madres, ¿no? Porque las madres empobrecidas, las madres negras, las madres migrantes son malas madres, ¿no? Entonces, hay todo un imaginario. Bueno, ya os adelanto la pregunta que hablaremos de este imaginario. Esas malas madres luego son castigadas, ¿no? Y no solo es la violencia del camino, sino la violencia institucional, porque hay un racismo institucional y eso tenemos que abordarlo para, de verdad, la extrema derecha ha crecido tanto en Europa porque tenía un pozo del que alimentarse y un pozo en el que crecer. Y lo ha encontrado, ha echado raíces y esas raíces están en ese racismo institucional. Pero no es solo en esa zona. Nosotras ahora venimos de Argelia, hemos podido trabajar en Argelia, hemos ido a trabajar con las familias de las desaparecidas, y en Argelia el número de personas desaparecidas es mucho más grande del que nosotras nos imaginábamos. Y hay todo un movimiento de familias. Creo que lo más importante que está pasando ahora mismo en la frontera para tener esperanza es el movimiento de las madres. Ay, no me emociona, que antes se emocionaba la compañera, ahora la he mirado. Es el movimiento de madres buscando a sus desaparecidas. Y es algo increíble cómo hay personas que se desplazan a las comisarías del Estado español y las devuelven hacia atrás sin que las mamás puedan poner una denuncia. O sea, cómo se criminaliza y estigmatiza a las familias que están buscando a sus desaparecidas. Estamos hablando de un fenómeno y un dolor que en el Estado español lo conocemos también porque seguimos teniendo personas muertas y desaparecidas en las cunetas. Y es el mismo dolor, es el mismo duelo inacabado, son los mismos cuerpos que no aparecen. Y cuando estábamos en Argelia, estábamos frente a 3 mamás que sabían que había cuerpos de un naufragio, que podían ser sus hijos y que no
podían dejar el ADN, que no podían ir a la embajada a que se les tomase una muestra de ADN para saber si ese cuerpo pertenecía a su hijo, que había salido en una embarcación. Y lloraban porque decían, no tenemos dinero, no tenemos recursos, no tenemos absolutamente nada, solamente queremos saber si ese cuerpo pertenece a nuestro hijo, ¿no? Queda un largo camino, claro, para recorrer. Nosotras nos hemos reunido en varias ocasiones con diferentes ministerios para explicarles que tienen la obligación, que una cosa es el control migratorio y otra cosa es la defensa del derecho a la vida en el mar. Han desmantelado el salvamento marítimo. El salvamento marítimo se ha convertido en un instrumento de control migratorio. ¿Por qué? Y segundo, ¿qué respuesta se le va a dar a las miles de familias que buscan a las desaparecidas? Porque necesitan saber la verdad, porque necesitan reparación. Le hemos pedido a las administraciones públicas, aquí, en vuestra tierra, hay familias de desaparecidas. Hoy me llamaba Marta, su cuñado desapareció en el mar, Maisa, en el año, si no me equivoco, porque son tantas, en el año 2016, y ella peleó por buscarlo hasta que supo, hasta que pudo hablar a través nuestra, buscar al único superviviente que había habido de esa embarcación, que le explicó que Maisa se había ahogado, para que luego la familia en Senegal de su marido pudiese hacer el duelo. Y hoy me llamaba porque van a hacer un especial, ¿no? en la radio catalana, creo que es, un especial hablando de esa desaparecida, de esa familia, y la van a entrevistar a ella. Y está aquí. Y ella me decía, yo quiero que me reciban las instituciones, yo quiero que nos escuchen, somos muchas que estamos aquí. El hermano de un chico el otro día, que también había desaparecido y que había cuerpos que habían sido encontrados, que vive en Barcelona, nos decía, él he ido a la policía un montón de veces y no me quieren recibir la denuncia. Y finalmente, acompañado de una organización, no solo le recibieron la denuncia, sino que la obligación es tomar muestras de ADN para compararlo con los cuerpos que están llegando. Entonces, ¿pero por qué no quieren ver a las víctimas? Porque si hay víctimas, hay victimarios y habrá responsables. Entonces, eso es también lo que no quieren. Yo creo que ahí empezamos un camino que es el camino de visibilizar y que las muertes no sean en vano. Yo creo que es un camino que es el primer paso que están dando las familias, pero que, como sabéis, mira, nosotras cuando fuimos a Camerún y conocimos a las familias de Tarajal, trabajamos con ellas, les dijimos lo que podría pasar, ¿no? Que Tarajal, bueno, que ellas querían ver a los que habían disparado sentados en un tribunal. Nos decían, yo es que no quiero, no me hables de tribunales internacionales, si a mi hijo le hubieran pegado una puñalada, yo quiero ver a la persona y quiero poder asistir a ese juicio. Y dijimos, eso va a ser difícil porque con todos los crímenes que hemos hablado hoy, todavía nadie se ha sentado en un banquillo, ¿no? de los que controlan las fronteras para responder ante esos crímenes. Entonces, ella decía, no, yo quiero que se siente ahí, y nosotros le decíamos, pues a lo mejor, seguramente habrá un recurso, seguramente, ¿qué es lo que está pasando? Está siendo archivado. Tenemos el último recurso que se acaba de presentar, pero mucho nos tememos que en el Estado español no conseguiremos justicia y habrá que ir otra vez a esa justicia que muchas veces es poética de los tribunales internacionales. Y la madre me decía, da igual, la paciencia de una madre es infinita. Y entonces decía yo, dice, tengo mucha más paciencia que todos esos gobiernos, porque yo lo que quiero es justicia y hasta que me muera seguiré pidiéndola, ¿no? Entonces creo que ahí han topado, ¿no? Con una pared y con un muro de resistencia muy hermoso. Y bueno, y ahí estamos también acompañando en la medida en la que podemos, bueno, para denunciar estos crímenes y sobre todo para que sean las víctimas y sus familias las que inicien ese proceso de llegar, ¿no? hacia esa justicia y sobre todo a la no repetición, ¿no? El otro día, cuando pasó la masacre de Melilla, el papá de Bicay, uno de los niños que murió en Tarajal, llamó
bueno, vive en un barrio en una situación de empobrecimiento terrible y no tiene teléfono, no tiene WhatsApp ni nada, pero a veces llamó directamente y me preguntó, ¿cómo estás? Y yo le dije, ¿cómo que cómo estás? Dice, ya he visto lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están los familiares? ¿No? Me decía, no sabía ni quién era ni nada, pero sentía que su dolor era el mismo dolor que se estaba repitiendo, ¿no? Y entonces es lo que decía, ¿cuándo conseguiremos que esto no se repita más? Y bueno, pues ahí estamos, y por eso estamos esta tarde también aquí juntas, ¿no? Un poco también con el corazón en ello, ¿no? En que no se repita. Muchas gracias. Ahora sí que me gustaría dejar unos minutos para preguntas, consultas y tal. Vamos un poco justos de tiempo, pero si surgen varias preguntas podemos adaptar un poco lo del bloque temático, un poco lo vamos viendo, ¿no? Entonces no sé si alguien se atreve un poco a hacer el primer paso. Sí. A ver, con el libro le he dicho a ella antes, el corazón es un hobby durante muchos días, ¿no? Pero esta tarde pues mucho más, ¿no? La impresión de oírte directamente. Me quedo con que hemos de tener los ojos abiertos, hemos de tener esto también abierto y hemos de hablar. Yo me quedaría con este mensaje, ¿no? de lo que tú has dicho. No podemos silenciar, no podemos taparnos los ojos, no podemos decir que esto es normal. Y luego cuando leía el libro decía, ¿cómo es posible que un informe que no va ni firmado, un informe que llega del Estado español de no se sabe dónde a Marruecos, cómo es posible que esto haga que una persona que está luchando por los derechos humanos, por los derechos de tantas personas, le trastoquen la vida y que esto siga adelante, aun con muchas organizaciones apoyándote? Eso por una parte. Y por la otra, con el cambio de fronteras, yo pienso que es que, no sé si Occidente, este primer mundo que ahora parece que se tambalea, pero no se tambalea, se tambalean los más pobres, no los que estamos mejor. ¿Cómo es posible que cambiemos fronteras para hacer desaparecer a más personas? Yo me acuerdo que cuando el SIDA hablábamos y se decía, es que el SIDA ha venido para hacer desaparecer África, ¿no? Pues yo creo que de alguna manera no hizo desaparecer, porque las personas nos reproducimos y tenemos esta fuerza que tienen estas madres, pero que de alguna manera este primer mundo busca elementos y recursos para hacer desaparecer a la gente que le molesta. Y a mí esto me revela, porque además no tengo armas para poder luchar contra esto, pero me revela. Gracias. Gracias por el libro y por tu testimonio. Esto que has dicho es necropolítica. Tú lo has dicho muy bien, es la política de la muerte, no es la política de vida. Europa se alimenta terriblemente de la política de muerte. Entonces, bueno, pues en la frontera ese tipo de políticas de muerte da muchísimo dinero, ¿no? Y no solo hacer morir, sino hacer sufrir. La gente cuando cruza y trabaja en condiciones de esclavitud, ¿no? O las que vienen ya esclavas, ¿no? Con fines de explotación laboral, con fines de explotación sexual. Es todo un sistema de generar, ¿no? del dinero, ¿no? De expulsar, mover a la gente de sus territorios, esquilmar esos territorios, ¿no? Cuando los compañeros del sindicato de vendedores ambulantes dicen es que nosotras cogimos el cayuco cuando Francia está cogiendo nuestros peces. Antes cogíamos el cayuco para pescar, ahora lo cogemos para irnos porque ya no hay peces que pescar, ¿no? Todo el pescado se lo están llevando otros, lo están consumiendo otros y vendiendo otros. Y respecto a los dosieres, claro, es que la frontera no son relaciones políticas, son relaciones policiales, son relaciones militares. Entonces, el día a día en la frontera es policía a policía. O sea, se saltan todos los esquemas democráticos.
no están las instituciones, no está el Ministerio de Exteriores, no. Todo es una relación policial donde hay una serie de intereses económicos que dominan esa relación policial. Entonces alguien llama y dice, claro, mi informe debería haber pasado por la embajada, debería haber pasado por el juez de control, pero no pasó por ahí, llegó directamente, porque lo mandaron directamente. Entonces, y son informes que se han hecho mucho, ¿no? Porque, bueno, pues a la policía en un momento dado, bueno, les encargan, son informes políticos, informes... yo creo que aquí tenéis también esa experiencia, ¿no? En Cataluña, de informes que se han hecho sin controles ¿no? judiciales, tenéis esta experiencia, no es tan raro. Entonces, esos informes sirven, ¿no? para destrozar la vida de la gente, claro. Y hasta que no limpiemos las cloacas del Estado, y va a ser muy complicado, porque hasta ahora no lo hemos conseguido, no tendremos una democracia verdaderamente plena. Entonces, de esto se alimenta también, ¿no? La frontera. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, comentar dos. Primero, yo soy de origen colombiano. No vine pidiendo asilo, no, o sea, vine por los canales legales, pero me sorprendía. Primero, estoy en contra de las fronteras, creo que no deberían existir. O sea, los humanos deberíamos ser capaces de movernos como queramos sin ningún impedimento, ¿no? Entonces, me sorprendía cuando una persona que es europea, como tú lo comentabas, de España, que están, ¿no? te exiliaran de un lugar, ¿no? Era como, ¿what? O sea, ¿cómo es posible que pasen estas cosas, ¿no? Tu experiencia es la experiencia de muchas personas que yo conozco, no en mi caso, pero que viniendo aquí pues han tenido que sufrir toda esa... Y la primera pregunta es ¿por qué me tengo que ir de mi país? ¿Por qué me fui de mi país? Por las condiciones mismas de la ciudad de origen, con lo cual la siguiente pregunta es, yo sé que África es una zona, y más estas zonas son muy empobrecidas y tal, pero ¿se hace algo en el origen? ¿Se intenta educar o explicar a las personas que no arriesguen su vida de esta manera? O sea, claro, es una situación compleja, yo lo entiendo, pero... O sea, hace bastantes años la gente no sabía, ahora la gente sabe. Sabes que te puedes morir, sabes que cruzar una frontera es arriesgar tu vida. Es que quedarte también. Entonces, por eso nosotras siempre decimos que no hay un efecto llamada, sino un efecto expulsión, porque al final expulsas a la gente de sus territorios. Y la cooperación al desarrollo, al final, se hace una utilización muy perversa de ella. La cooperación al desarrollo podría ser una herramienta de solidaridad, de intercambio de los pueblos, de hermanamiento, pero no, ¿sabes? Hay un uso perverso que hace que esa cooperación al desarrollo se convierta en algo anecdótico o en algo, por ejemplo, ahora hay mucha cooperación al desarrollo, o sea, los fondos fiduciarios para control de fronteras o para desplazamiento de gente a ese control de fronteras se consideran fondos de cooperación al desarrollo. O sea, es como, y hubo un momento en el que tú presentabas un proyecto y tenías que poner prevención de las migraciones para que el proyecto tirase para adelante. Prevención de cómo, de qué, con qué instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, pues desgraciadamente la gente se arriesga aun sabiendo que va a morir, ¿no? Y recuerdo el libro, no sé si tú de Osman, la historia de él que hizo Viaje al país de los blancos, lo trabajamos sí, también. Lo leemos también y él, bueno, en el origen trabaja para, ¿no? Educando y enseñando para que estas personas tengan más oportunidades en el origen y no tengan que irse a buscar Muchas gracias. Bueno, pues... Siguiendo con el tema, aparte de la educación en el origen, si nosotros seguimos expoliando por todas partes, pues en el origen vamos
van a tener que seguir saliendo de sus lugares donde viven porque nosotros expoliamos en todas partes. A mí me ha impactado, bueno, ya la historia no la conocida, pero me ha impactado mucho todo, ya lo has dicho. Pero claro, también la parte de las mujeres, ¿no? A todo el drama que es impresionante se suma la misoginia, la violencia sobre las mujeres, lo de Nigeria es tremendo, ¿no? Y además, o sea, las que vuelven están peor que cuando se han ido todavía. Y ya no se sabe cómo puede ser que estés peor que cómo te has ido. Entonces, esa parte sobre todo la parte de las mujeres, ¿no? Y del doble castigo, el doble sufrimiento o triple de ser migrante mujer, pues es una cosa tremenda. ¿No? Simplemente quería exponerlo y sacarlo porque ha sido duro, y bueno, todo. Y gracias por estar aquí, por tu trabajo. Sí, el tema de las mujeres. Fíjate que cuando publicamos en Twitter, porque en Twitter está mi nombre, pero al final es una herramienta colectiva, ¿no? que funciona mejor cuando está el nombre de una persona, porque las redes son así, y los algoritmos y no sé qué, pero el objetivo es que eso sirva, ¿no? Entonces, cuando publicamos que es para decirle a la gente, aquí hay gente en el mar, ¿no? y dar voz, y muchas veces funciona y sacan medios de rescate y a lo mejor no habían sacado antes y nos atacan un montón cuando publicamos el número de mujeres que van a vacaciones. ¿Sabes? Cuando decimos pues tanto y tantas mujeres y tantos no, y entonces ya empiezan todos, claro, la vida de los hombres no importa, entonces no sé qué, y yo, pero vamos a ver, el resto son hombres, estamos publicando que rescaten a todos y es un machaque constante. Mire usted, es que en la migración y en todas las facetas, pero en la migración, la violencia sexual contra las mujeres es ejercida también por los compañeros de viaje. Eso está ahí. Es ejercida por los que hacen el control migratorio de forma sistemática. Y eso es una realidad. Entonces, diferenciar nos permite entender mejor la realidad, ¿no? Y decirle a los gobiernos, oye, mira, es que la violación se usa como un arma de guerra en la frontera. Entonces, bueno, pero ya digo que es una cosa horrorosa, o sea, es como, miren ustedes, perdonen, déjenme. Aparte que cuando hay muchas pateras en el mar, si sabes cuántas mujeres, sabes, las cifras te sirven también para dar mejor información, para saber mejor quiénes quedan, quiénes faltan, porque es una aluvión de información que no controlas. Pero hasta en el Twitter vemos esa violencia. Yo decía, pero vamos a ver, que es una chorrada, pero es violento también, ¿no? Y es como, pero dejadlas en paz, o sea, es que hasta usted, señor, que está allí en su casa, no sé, en Madrid, tiene que comentar de esta mujer que puede ahogarse. O sea, sí, es muy... Pero por otra parte, la fuerza que tienen es increíble, de verdad que es increíble. La generosidad, la solidaridad entre ellas, cómo se organizan. Hubo un tiempo en que llegaban muchas chavalas jóvenes a Tánger y cuando llegaban así perdidas, que acababan de aterrizar y llegaban a Tánger y estaban un poco así y tal, chavales venían a buscarlas, que no durmiesen en la calle, se las llevaban a las casas donde estaban los chavales también y claro, esa noche las violaban todos y eran compañeros y las violaban todos hasta que ellas se situaban. Pues se organizaron ellas para ir recogiendo a las muchachas, explicarles tal, llevarse, ¿sabes? O sea, tener una casa un poco segura hasta que se situaran y ellas se organizaron. O hubo un momento en el que había un barrio donde había muchas agresiones a las mujeres negras, porque claro, como no pueden denunciar porque no tienen documentación, pues todo queda impune. Entonces, diseñaron una estructura
lectura, de salir a mendigar en grupos, o sea, ¿sabes? Como una serie de pautas y de estrategias solidarias contra la violencia, ¿no? O muchas de ellas se han convertido en verdaderas lideresas comunitarias, ¿no? Que nos impresiona porque son mujeres que nunca, bueno, pues eso, en el camino migratorio de repente se han encontrado con un papel de lideresas y han empezado pues, a participar en organizaciones o en las comunidades y a organizarse entre ellas para quedarse con los críos, mientras la otra iba si tenía algún taller. Entonces es verdad que hay, ¿no? Una solidaridad muy linda. También la hay, ¿no? Entre los hombres, por ejemplo, en el Nubú o en los montes, cuando los chavales están ahí, hay siempre, si se hace comida, come todo el mundo. Y muchas veces tú no tienes que comer, ¿no? Pero el plato de comida se comparte, ¿no? También hay esa parte de resistencia, porque cuando los medios hablan de las mafias, que la mafia es todo, o sea, no, aquí no hay, es como todos son mafias, pues no, porque como en las mafias hay diferentes categorías, diferentes tal, pero hay también mucha autoorganización. El tránsito migratorio no se entiende, no se sostendría solo con las mafias. Sería imposible sobrevivir solo con esto. Necesitas de una solidaridad fuerte para que el derecho a ejercer el movimiento se sostenga. Y esto lo vemos nosotras día a día. Me gustaría comentar una pequeña cosa, como veo que van surgiendo, la gente se va animando, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir un poco para que todo el mundo también pueda participar, o sea, la gente que habéis venido un poco más como de público asistente, no sé cómo llamarlo, para que también podáis hacer preguntas, pero eso sí, hacia 40 o así, sí que le voy a abrir el bloque temático a Elena para que al menos tengamos su respuesta y luego tengo que comentar algunas cosas, así que si os parece bien, ¿sí? Lo digo porque ya van surgiendo cosas y para que también pueda participar toda la gente que ha venido asistente y tal, y nada, pues eso, adelante. Pues buenas tardes, yo lo primero mi agradecimiento y admiración por el trabajo que haces y mi pregunta va en la línea como periodista, ¿no? De los medios de comunicación, en una doble vertiente, o sea, por un lado, ¿cómo hacemos para que estos discursos, yo creo que nadie de las que estamos hoy aquí vamos a salir indiferentes, ¿no? Al discurso. Ya no somos por el libro que hemos leído, pero sobre todo por tu testimonio en primera persona. Entonces, ¿cómo hacemos para que tu discurso, ¿no? Los medios de comunicación, como titulares de responsabilidad, hemos de poder exigirles de alguna manera que den voz a estas realidades? Entonces, ¿por qué no conseguimos, ¿no? el que puedas estar tú y tantas otras luchas, ¿no? De mujeres defensoras de derechos humanos en los prime times y de alguna manera que este discurso cale? Y por otro lado, también vinculado con los medios de comunicación y en esta lógica de sociedad de acogida, ¿no? Más allá de todo el proceso de tránsito, ¿cómo combatimos, ¿no? Las fake news, todo estos discursos de odio que nos llegan por las redes sociales, por los medios de comunicación? O sea, ¿de qué manera crees que podemos, bueno, pues de alguna manera incidir en esta lógica? Pues ahí te voy a entrar al tema. Sí. Para que se sostenga una guerra se necesita la propaganda. Si tú ves cómo los medios de comunicación hablan de la frontera, verás que es un sistema de propaganda. O sea, no hay un discurso, ni siquiera hay una gramática, hay un léxico. Si tú ves, con avalancha, invasión y 4 palabras más así, se sostiene toda una política. O sea, con eso se sostiene toda una política. Y cuando, por ejemplo, en el caso de la infancia migrante, dices, bueno, infancia migrante, nos inventamos otro concepto que es el MENA, ¿no? Para despojarlo un poco del tema de ser infancia, ¿no? Entonces,
es pura propaganda. O sea, los medios de comunicación tienen un rol, el mensaje tiene un rol de sostenimiento del negocio, del control del movimiento. Ese es su rol. Algunos medios de comunicación intentan escaparse de esto, ¿no? Intentan, bueno, cuidar el lenguaje, cuidar los mensajes, pero también dar voz, ¿no? Yo recuerdo con Tarajal que cuando a nosotros nos llaman, los primeros chavales que nos llaman, Nabil y el otro compañero, no me acuerdo, Desiré, Nabil y Desiré nos llaman y claro, era como, nos están matando, nos han matado. Ningún medio nos creía, porque oficialmente el gobierno había dicho otra cosa. O sea, se tardó 24 horas en que algún medio nos creyese y luego todos los medios se lo apuntaron, ¿no? Fueron los primeros. En este caso fue una señora del Mundo, una periodista del Mundo que lo publicó la primera, que flipamos, pero era porque ella de repente decidió creernos. Pero fíjate cómo sería la cosa, que yo dudaba incluso, o sea, yo hubo un momento que dudé y llamo a mi compañera Monse y le digo, Monse, digo, a ver, ¿cómo es que ningún medio, nadie quiere tal? Esto será... Y entonces me dijo, Monse, vamos a ver, tú a Nabil y a Desiré los conoces. Y claro, los conozco del barrio, de tal, porque claro, eran chavales con los que nosotras no solo tenemos las alertas, sino que acompañamos al hospital, bueno, acompañamos a las mujeres en salud sexual y reproductiva, o sea que tenemos como una relación muy cercana. Y me dice, Monse, pero a Fernández Díaz, ¿tú de qué lo conoces? Digo, yo de nada, y te pues entonces, pa'lante. Y entonces tiramos pa'lante con lo que fuera. Dijimos, está pasando esto y esto, y era lo que estaba pasando. Estaban mintiendo, pero es tan fuerte la propaganda que los medios no tiraban, ¿sabes? Y este es el gran problema. Estamos en una sociedad además que la propaganda, como tú bien dices, por ejemplo los bulos, la propaganda funciona muy bien, corre muy rápido, es todo, ¿sabes? Hay poco tiempo para la reflexión, hay poco tiempo para la información, tenemos muchos datos, pero no tenemos procesos de informarnos, esa es la verdad. Entonces, tenemos que construir otras narrativas. Y tal vez el espacio de los medios de comunicación no sea un espacio ahora para construir nuevas narrativas, pero sí lo son espacios como este. O sí lo es la educación, o sí son los colegios, los puntos de encuentro, el barrio. Por eso la municipalidad puede tener tanto poder, porque es lo cercano, es lo del día a día. Y tiene un poder importantísimo. Nosotras siempre le decimos, ahora estamos trabajando mucho con los fons, con el Fons Català y con el Fons Menorquí, y vemos en la municipalidad una oportunidad, porque aquí es donde está la gente que viene, que trabaja, ¿no? Que estáis aquí, que habéis llegado y que se comparten, ¿no? Y que tienen una historia, y es ahí en lo cercano, ¿no? Entonces, claro, esto es lento, pero cuando se siembra en cosas a lo lento, pues a lo mejor dentro de 10 años los chavales que están aquí en los institutos de Santa Coloma, pues será mucho más difícil hacerles colar determinadas propagandas, ¿no? Entonces, creo que aunque es pesado, es lento y a veces frustrante, tenemos que apostar por el barrio, por el día a día. El otro día estaban hablando sobre las asociaciones vecinales, la importancia que tenían, ¿no? En los años 70, en el proceso democrático, qué importancia tuvieron las asociaciones vecinales. Fue lo primero que el sistema se cargó, esas asociaciones de vecinos, porque tenían mucho poder y con el COVID lo volvimos a ver. El poder que tenía, ¿no? El encontrarnos y el barrio. Y yo creo que por ahí es donde tenemos que trabajar. Tenía una pregunta para ti. Gracias por el testimonio. Antes comentabas que habíais trabajado mucho con los familiares, con las madres, es un trabajo que supongo que es muy duro, que ellas lo
deben agradecer bastante. Y también comentabas la información, la desinformación, los bulos, y cada vez hay más gente que se informa más por los bulos que por los medios más serios. Y también comentabas una anécdota sobre las cárceles secretas. Esto es una tendencia, que es una movilización hacia las familias, es intencionado. ¿De dónde sale todo esto? Pues mira, es otro negocio. Es muy fácil jugar con la esperanza de una madre que quiere... Cuando una persona busca a su hijo vivo, no busca a su muerto. O sea, la esperanza siempre está de encontrarlo vivo o viva. Entonces, alrededor de eso y por la desprotección que tienen las familias que van a una comisaría y el policía lo que hace es echarla para que no pueda poner una denuncia, no tienen información. No hay información oficial, no hay nadie que les esté respondiendo y diciéndoles, vengan aquí, que tenemos la información, que le vamos... No tienen nada. Entonces, ahí llegan los bulos. Empezaron hace unos años, pero esto ya ha tomado una dimensión terrible. Hay mamás, que las hemos encontrado en Argelia, que han pagado 5.000 euros. Llevan pagado 5.000 euros porque hay gente que les dice que sus hijos están en cárceles secretas en España. 5.000 euros han pagado por la esperanza de saber que está vivo. Entonces, claro que es terrible y es también porque, bueno, pues es un negocio, no solo se hace negocio cuando mueren, o sea, cuando viven, sino que se hace negocio después de muertos. Es que es terrible. Entonces, bueno, pues ahí nos toca un papel y el papel es que cada vez más hay información clara de lo que está sucediendo. Entonces, cuando hay información clara de lo que está sucediendo, cuando las administraciones públicas cogen su responsabilidad, hay menos espacio para la extorsión, ¿no? Porque al final eso es una extorsión. Y mamás que decían, yo es que no puedo pagar, o sea, mamás que, o sea, eran historias terribles de decir, recuerdo una mamá que los niños habían pasado en una motonáutica. Iban en la motonáutica, se le fue la cabeza y dijeron que se iba. Y entonces la mamá estaba en el Estado español, no recuerdo qué ciudad, pero se bajó y fue a Motril. Habló con los chavales, con los compañeros de Cruz Roja de Motril, que son maravillosos. Fue a Almería, denunció, fue a no sé dónde, fue a todos lados. Esos niños desaparecieron. Pues una organización, no sabemos por qué ni de dónde venía el tema, les llamó y les dijo que sus niños les habían detenido por tráfico de drogas y que estaban en Cádiz y en 60 días los soltarían. Entonces mezclaron el CIE con una cárcel, o sea, mezclaron todo. Y la mujer llamó a los compañeros de Cruz Roja de Motril, mira, están detenidos por tráfico de drogas, por no sé qué, voy a esperar 60 días. A los 60 días los niños me llamaron, porque los niños habían desaparecido en el mar. Pero durante esos 60 días, además, la madre pensó que sus hijos eran traficantes y estuvo enfadada con ellos. O sea, es que el dolor que se hace es terrible y tremendo. Y claro, pues efectivamente. Entonces, nosotras intentamos dar información, pero muchas veces la información que damos, aunque sabemos que es cierta, pues no es la información que un familiar quiere escuchar. Y es totalmente, o sea, nosotras ahora nos estamos formando mucho en acompañamiento en duelo. Hemos aprendido mucho de las compañeras de Colombia, de México, de Guatemala, de Honduras. Hemos aprendido mucho de cómo protegernos como defensora, pero estamos ahora formándonos mucho con ellas de acompañamiento, ¿no? En los duelos, de búsqueda de desaparecidas y tal. Y para nosotras aquella zona es un referente importantísimo, ¿no? Y ahí estamos intentando formarnos para poder entender todo este proceso, ¿no? Que va a ser durísimo y que necesita de mucho tiempo, pero sí que esos bulos nos preocupan mucho, de verdad nos preocupan mucho. Teníamos una palabra por aquí. Bueno, yo cambio un poco el tema. Bueno, antes planteabas esto de cómo
hacer llegar y que quizás no son los medios de comunicación lo que debemos tener como aliados. Yo trabajo en temas de sensibilización en el Departamento de Cooperación y ayer comentaba, Mariona está también en un grupo de teatro social que empezamos, que hay chicos y chicas y son muy jóvenes, ayer era un grupo de 14. Y comentábamos una cosa que ella ya se ha encontrado otras veces y que me hizo pensar mucho, que les hace trabajar los derechos humanos y ellos les dicen, pues eso es divertido, porque nosotros cuando hablamos de derechos humanos en el instituto, pues es el rollo, es el tostón, viene el profesor y como que no lo conectan a su día a día, ¿no? Y dijimos, pues esto, y pensé, después de las jornadas le tenemos que dar vueltas, ¿no? Porque, claro, ella hace una dinámica, juego a partir del teatro, pero un poco me explicaba, para que se den cuenta que en su día a día pues hay derechos y que los derechos es aquello que desde que te levantas y abres el grifo, pues tienes ahí hay un derecho. Pero claro, ellos lo ven como algo abstracto y yo pensaba, claro, el otro día leía tus redes y los comentarios y lo comenté con Ana y yo digo, pero qué asco de comentarios, no sé cómo bloquea o cierra esto porque... Yo no leo nada. Me dice, ya déjale de leer esto. Pero, claro, es los bulos, ¿no? Y que estamos en un momento complicado. Porque yo pienso que la vulneración de derechos que ellos parecen lleva consigo también la vulneración de nuestros derechos, ¿no? Es todo, estamos conectados, ¿no? Es decir, que por eso pensaba, bueno, eso de la educación pues se tiene que dar la vuelta, quizás cómo hacer los derechos humanos divertidos, no sé, pero se tiene que inventar, porque si no, Mira, tenemos... yo no sé si os habéis fijado que este grupo, que no quiero ni pronunciar su nombre, que está en las instituciones, cuando ha entrado a gobiernos, ¿qué es lo que ha pedido? Porque antes, cuando había gobiernos, yo me acuerdo que hay gobiernos de coalición, todo el mundo quería locales o no sé qué, quería cosas de urbanismo, de no sé qué, ¿no? Como que se peleaban que eso era lo más importante. Esta gentuza no quiere eso. ¿Qué quiere? ¿Cultura? ¿Educación? Ahí es donde quieren entrar. ¿Por qué quieren entrar ahí? Porque eso es futuro. Ahora es urbanismo un pelotazo, ¿no? Ellos van más allá, ¿sabes? Hay más futuro ahí. Entonces, en Murcia les pasó eso era lo que quería, claro. Y entonces, yo creo que ahí estamos perdiendo un poco la batalla, ¿no? O sea, la educación es importantísima en estos momentos. La gente a esas edades son esponjas. Son esponjas que, o sea, y si haces buenas dinámicas, talleres, tal, te responden, vamos, necesitan esos espacios además, porque, bueno, pues con el momento que estamos viviendo, la pandemia, tal, no sé qué, las redes, que tú decías, yo las redes sé para qué las uso y funcionan, entonces yo ya no leo nada. Mira, yo no leo ningún comentario, son mis compañeras que empiezan a leer, oye, tal, no sé qué, y digo, no, si yo no estoy leyendo nada. Pero luego me voy al Facebook, claro, el Twitter lo leen más como gente del norte, ¿no? Y mi Facebook sobre todo lo ven personas africanas o que están en la diáspora. Y ahí, nena, ahí no encuentro nada más que gracias a Dios, alhamdulillah, todo eso, cosas bonitas, o sea, hay 2000 comentarios y todos son, bueno, así como, ¿sabes? Qué bonito, y que no sé qué, y digo, Dios mío, esta gente que está en una situación mucho peor que los cafres estos que han escrito lo otro, o sea, y ahí hay que quedarse con esto. Y las redes, o sea, claro, es complicado. Yo me acuerdo una vez cuando hubo una campaña en redes súper fuerte contra mí, cuando me mandaron una bala y no sé qué, bueno, pues en esta campaña las abogadas hicieron una denuncia de 34 folios de amenazas y presentaron la denuncia. No la investigaron, no investigaron nada. O sea, yo dije, bueno, no solo hoy otras mujeres que han recibido muchos ataques en redes que me decían lo mismo, que no habían investigado absolutamente nada, no basta. Entonces,
Bueno, hay que obviar y dejar de leer esos comentarios, bloquear es imposible, porque además te mandan muchos bots de estos, así y tal, crean las cuentas para agobiarte. Entonces. Pero la educación es muy importante. Teníamos una pregunta. Sí, yo estaba pensando, aparte de la educación, de una manera sería que mi pregunta también, aparte de la educación yo pensaba, ¿qué es lo que podemos hacer desde aquí? Ya no los maestros, sino nosotros. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Y claro, es trabajoso, ¿no? Porque está lejos. Y además hablamos de Frontex, hablamos de guerra, pues es difícil, ¿no? Pero entonces yo pensaba, bueno, aquí podemos trabajar para que no criminalicen a la migración, ¿no? Para que no criminalicen a las personas migrantes. Una de las maneras es tratando con los migrantes que ya tenemos aquí, que viven en su... que no pasa. ¿Vale? Entonces pensaba, por ejemplo, no sé, a ver qué piensas, ¿no? Pues intentar impedir, por ejemplo, todo lo que se ha hecho con los menas, ¿no? La criminalización de los menas, que aquí lo hemos vivido, aunque sea una sede recogedora y todo eso, aquí se ha vivido. Aquí hemos tenido unos problemas porque si alguien pasó no sé qué y enseguida fueron los menas los malos de la película, ¿no? Quiero decir, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanía organizada, que es poquita, todo hay que decirlo, en dónde podemos influir, si en la administración local, si es más allá, o cómo, de qué manera, o los medios, ¿cómo lo ves? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, en Hortaleza, cuando hubo todos aquellos ataques a los chavales que estaban en aquel centro, los vecinos de Hortaleza salieron a la calle. Dijeron, no, pues hasta aquí. O sea, el centro está aquí, esto que estáis contando no es verdad. Y salieron a la calle y se enfrentaron a los que habían organizado todo aquello, ¿no? O sea, hay un momento en el que tienes que estar en la calle y tienes que estar, ¿no? Y tienes que apostar también por una postura, por el antirracismo, ¿no? O sea, la gente no soy racista, no, soy antirracista. Y ese es el camino, ¿no? Y acercarse, si tú dices que hay organizaciones, establecer alianzas entre organizaciones, esto es muy importante. Porque quienes saben lo que está sucediendo en las calles contra ellos son ellos, ¿no? Porque al final es tu piel la que lo sufre, ¿no? Entonces, bueno, pues estas alianzas de organizaciones, de base, de hacer cosas de forma conjunta, de acercarse y aproximarse, yo creo que son muy importantes. Aunque sea una solidaridad pequeña, no pasa nada. Pero a veces, yo qué sé, algún vecino puede haber sufrido un ataque racista y si alguien reacciona a ese ataque racista, pues esto se irá, ¿no? Se irá frenando. Entonces, claro que hay que estar, y luego hay que estar muy atento a lo que pasa en otros lugares ¿no? y plantarse. Yo qué sé, por ejemplo, el otro día con la masacre de Melilla se organizaron concentraciones en muchas ciudades. O sea, esto aquí también, ¿no? ¿Ves? Es que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y, bueno, pues ahí hay que ir, yo creo que hay que ir viendo la realidad de cada sitio y decir, bueno, yo tengo esta realidad, estos son mis vecinos, esto está pasando y cómo podemos, ¿no? Claro, no todo vale para todos los lugares. Por ejemplo, en Madrid, en el barrio de Lavapiés, se ha creado un movimiento que se llama Museo Situado y hacen cosas conjuntas con todas las organizaciones de Lavapiés y el museo el Reina Sofía, porque está dentro del barrio, ha metido todas esas actividades dentro del museo. Y es un proyecto súper bonito que se llama Museo Situado y ahí se han encontrado todas las organizaciones de Lavapiés. Entonces, organizaciones que estaban de toda la vida allí y dicen, coño, pues es que yo no sabía que esto le pasaba a los de Bangladesh, ¿no? Que son mis vecinos, pues ahora lo sé y ahora tal. Yo no sabía que esto le pasaba a estos. Y esos son proyectos chulos, claro. Primero, para mí hay que identificar un poco, ¿no? El entorno y a partir de ahí construir. Bueno, ya son las 7:40, entonces si no hay ninguna pregunta así rapidilla, paso a... Bueno, realmente está el bloque que quería abrir, ya hemos tocado muchos temas, así que podré ir un poco
poco más concisa. Yo, la verdad es que tuve muchos problemas para elegir qué tema sacar, porque había muchos y era como muy difícil, ¿no? Pero a mí lo que me hacía pensar mucho, y sobre todo aquí, ¿no? Y han salido preguntas de qué podemos hacer, cómo podemos entrar en la educación para hacerlo de otra manera, el poder municipalista, crear redes entre las asociaciones y tal, ¿no? Pero ante esta narrativa oficial, ¿no?, de criminalización, de esto que hablabas, ¿no?, de las avalanchas, los grupos violentos, invasiones. Pero a mí me gustaría ir un poquito más allá y entrar un poquito más a fondo para saber tu opinión respecto a las narrativas, porque en tu libro evidentemente eres muy crítica con esta narrativa oficial, que también es muy crítica a la que yo podría llamar, a lo mejor erradamente, la contranarrativa que le hace el juego, ¿no? Que es esta contranarrativa que tú también criticas en el libro, que es la adoptada por algunas ONGs y organizaciones que lo que buscan es sensibilizar, o pretenden sensibilizar desde imágenes brutales, desgarradoras, que muchas veces acaban menospreciando, denigrando la dignidad de estas personas, ¿no? De hecho, tú en un momento del libro les llamas que son como políticas de la compasión para redimir a Occidente. Entonces, claro, yo un poco, y también con el qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos construir una nueva narrativa que sensibilice de la gravedad, de la vulneración de derechos y de atentados contra la vida, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, ¿cómo combatimos esta narrativa y esta contranarrativa que muchas veces, ¿no?, sigue este patrón como paternalista, condescendiente y racista, ¿no? ¿Qué narrativa podemos construir para hacer frente a...? Bueno, el paternalismo es racismo, o sea, no hay, eso está clarísimo, entonces, pero a veces, y el paternalismo es otra parte de la blanquitud, ¿no? O sea, cuando las compañeras racializadas hablan de blanquitud, tenemos que entender lo que eso significa, ¿no? Y sentirnos cuestionadas también, ¿no? Porque tendremos que deconstruirnos en algún momento. Y lo que nosotras decimos es que hace falta esa pornografía del dolor. De verdad, la pornografía del dolor está cambiando la realidad de las fronteras o de las personas migrantes. Cuando le metes una cámara a un señor que se está ahogando, esto, no sé, o sea, nosotras hemos sido muy críticas, entendemos por un lado, ¿no? Porque claro, cuando tú tienes un barco en el Mediterráneo lleno de cámaras donde estás grabando constantemente todos los planos de tal, porque muchos barcos van así, esas imágenes después sirven para que la gente siga donando y siga salvando vidas, ¿no? Entonces los compañeros siempre dicen, no, es que claro, si no les enseñas a la gente esto, pues no nos van a seguir donando. Pero claro, hay que pensar lo racista que es esa, ¿no?, esa afirmación, porque ¿os acordáis, por ejemplo, aquel niño que cayó en un pozo y que estuvimos siguiendo cómo lo sacaban del pozo? ¿Os imagináis que los periodistas pudieron haber grabado a ese niño sacándolo del pozo con la Guardia Civil? Que hubiéramos visto su cara así, hecha polvo. ¿Os imagináis que esto puede pasar? Nadie pidió ver la cara de ese niño, ¿no? Porque entendíamos, ¿no?, que angustia ese niño, no me acuerdo de qué ciudad era, ya bastante angustia había. Y ya había y ya aquello era también un teatro de medios, pero no se pasaron ciertos límites. Pero con las personas que están en situación de vulnerabilidad se pasan, y a veces demasiado, ¿no? Yo recuerdo fotos de chavalas que acababan de llegar a Costa y claro, eran víctimas de trata y habíamos señalado dónde estaban esas chavalas, ¿no? Ya les habíamos puesto en las páginas o la infancia, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Recuerdo un chico que nos llamó, Friday, nos decía que se ha muerto, y estaba llorando. Y era, bueno, pues un rescate de estos del Mediterráneo,
la BBC creo que estaba con el barco y había una chica ahogándose, las imágenes era ella, pues imaginaros, en pleno ahogamiento con el bebé y la habían grabado cerca, bueno, pues el marido estaba en Rabat y había visto esas imágenes. Y la familia en Nigeria luego nos decía, es que mi hija es que esto es una maldición para la familia porque mi hija no se ha muerto una vez. Mi hija se muere cada vez que alguien ve esas imágenes. Que esto también lo usamos mucho con el tema del abuso sexual, ¿no? O el tema de cuando se comparten los vídeos, la policía siempre te dice, hay una revictimización porque cada vez que alguien ve ese vídeo es como si esta persona estuviera violentada, ¿no? Pues es lo mismo. Pero no somos capaces, o sea, cuando tú necesitas ver a una persona negra ahogándose para entender que esa persona es como tú, entonces, lo siento, pero es que, lo siento compañeros, pero lo que necesitas es que tenemos que hacer terapia, ponernos en fila para hacer terapia, porque lo que tenemos en las cabezas muy enfermas, claro. Entonces, claro, algo va mal. Entonces, tenemos también, yo recuerdo que, bueno, no voy a decir la organización, pero sé que el sindicato de vendedores ambulantes de Barcelona y otros colectivos de racializados de Barcelona se reunió con una ONG de rescate para pedirles por favor que no usara determinadas imágenes. No, le dijo, es que nosotros no queremos que uséis esas imágenes, no queremos que, por favor, cambiar vuestra política, ¿no? de visibilidad, cambiar vuestra política de publicidad, hacer lo que queráis, pero esto hay que trabajarlo, ¿no? Y en principio, bueno, hubo un intercambio, eso yo decía, también hay que entender, ¿no? Escuchar, ¿no? Y hacer un diagnóstico de lo que, porque a lo mejor, bueno, lo están haciendo con, entre comillas, buena fe, y no se dan cuenta que hay que deconstruirse y que eso es racismo y que habrá que buscar otras estrategias, porque si no lo hacemos desde la sociedad civil. Entonces, bueno, pues esto es uno de los caminos, ¿no? Que hay que abrir si queremos una narrativa. La narrativa tiene que ser que si un niño nacido en el Estado español, yo qué sé, a la niña esta a la Andreita de la Belén Esteban hasta los 18 años no se le podía grabar la cara, pues digo yo que a un niño que se está, ¿no? Con su madre o que se está ahogando, que tú no sabes en qué situación está, tampoco le debes grabar la cara, ¿no? O sea, quiero decirte que hay una ley que no permite esto, pero claro, como la madre no te puede denunciar después, y ahí tú vas cambiando la narrativa, porque ahí la gente entiende, no es que es un niño, ¿no? No podemos verlo, porque es normal que sea un niño. Entonces, yo sé que cuesta, porque es otra vez un trabajo pico y pala, pequeño y tal, pero es que el trabajo pequeño, pico y pala, al final es el que nos ayuda, ¿no? a reconstruirnos. Y nosotras, claro, nosotras también hemos aprendido a base de que las compañeras nos enseñaran el camino, ¿no? Muchas cosas nos hemos tenido que reaprender, no sé, me sale en francés, pero bueno, hemos tenido como un proceso y ahí nos han enseñado mucho. Por ejemplo, hay una artista que nos gusta mucho, una artista antirracista que se tuvo que ir de Barcelona, además vivía en Barcelona y se tuvo que ir por amenazas de la extrema derecha, Daniela Ortiz, que está en Perú, y su obra es una obra maravillosa donde conecta todo el racismo, lo colonial, y me parece que ahí ella está creando una nueva narrativa, ¿no? O hay una colectiva de mujeres que también muy interesante, que está también aquí en Cataluña, que son madrecitas, que son madres contra las quitas de custodia, que están reformulando, o sea, ¿existe racismo en los servicios de menores? Existe. Es más sospechoso una madre negra que una madre negra. Es que es así. Entonces, todo esto, yo creo que la narrativa hay que cambiarla en todo esto, no es solo en los medios de comunicación. Y ahí me parece que la labor que hacen ciertas organizaciones sociales es una labor muy importante.
Y yo creo que, por ejemplo, Madrecitas pues cuenta esta realidad que desgraciadamente pasa en Cataluña y pasa en otros lugares del Estado español, y que bueno, pues habrá que ir hacia ese camino, ¿no? Y habrá que construir, bueno, pues que habrá que ir caso por caso, saber cómo. En principio, nunca le podrías quitar, nunca separarías una unidad familiar por empobrecimiento, pero pasa. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que no solo se construye el lenguaje desde un papel que estás leyendo, se construye el lenguaje cuando intercambias, cuando hablas. El lenguaje también es poder, ¿no? Cuando una mujer llega a hablar con la trabajadora social y a explicar su situación, ahí hay una posición de poder, ¿no? Entonces, si esa trabajadora social que sabe que por ser blanca está en una posición de poder, si intenta que eso baje, conseguirá una relación de igualdad, y ahí trabaja mucho el lenguaje, ¿no? Y la escucha, y que ese es otro de los caminos que nosotras decimos desde las instituciones. Las escuchas sabiendo cuáles son las realidades. Eso también es un camino importante para nosotros. Vale, pues. No te escucho, perdona. No te escucho. Digo que es muy probable que estemos desnaturalizando el hecho de las políticas visuales, o lo que estamos comentando de las políticas publicitarias. Yo creo que hay un punto de inflexión también en la guerra del Golfo. Antes decíamos que con la guerra, ahora pusieron la guerra del Golfo, nos pusieron al principio, pero luego la veíamos como una serie. La veíamos como estamos tan acostumbrados a ver el mal de las cosas que bueno, estamos viendo mal, pero nos damos cuenta de que lo vemos como que había que sí, es deshumanizar a lo que a la otra. O sea, deshumaniza. Sí. Bueno, como ya se nos está lamentablemente acabando el tiempo, no me gustaría acabar sin comentar un par de cositas. En primer lugar, comentar que, como he dicho muy al principio, ya hemos instalado en la Biblioteca Central el grupo de lectura, por lo tanto, ya sabéis, las personas que habéis estado más del grupo de lectura, que para nosotras lo más importante es que los libros se muevan. Entonces, siempre invitamos a la gente a que lo devuelva el mismo día de la sesión, pero entendemos que a veces no se devuelve inmediatamente, porque sabes de una amiga, algún familiar a quien se lo quieres dejar. Entonces, gracias a que ya estamos en la biblioteca, ahora se puede devolver en la biblioteca cuando queráis. De tal manera que, por ejemplo, la gente que ha venido, ¿no? Y que no lleva tiempo para inscribirse, pues puede recoger un ejemplar de alguna persona participante hoy, y cuando se lo acabe, pues lo puede devolver sin ningún problema aquí en la biblioteca. Esa es la primera cosa que quería comentar. La segunda es que la Asociación Grupo Irene nos hemos sumado a la iniciativa legislativa popular Regularización Ya, que a lo mejor algunos y algunas la conocéis. Entonces tenemos aquí para recoger firmas, porque lo que pretende es conseguir 500.000 firmas a fin de poner sobre la mesa en el Congreso de los Diputados la regularización extraordinaria de 500.000 personas migrantes que se encuentran en un limbo legal, están como en una situación irregular. Entonces, todas las personas que queráis firmar, pues ahí se puede firmar. Y la tercera cosa es que estamos, como ha dicho Petri al inicio, ¿no? Dentro de las jornadas por la paz y la cooperación. Entonces hemos hecho unas camisetas, que de hecho tenemos una para la Elena. ¡Qué guay! Y bueno, es como la que yo llevo aquí, está en 2 colores, también tenemos bolsas, entonces son camisetas y bolsas solidarias, porque todos los beneficios irán la mitad a Brigada Stambrook, que es una asociación que trabaja con las personas refugiadas en Atenas,
los campamentos de refugiados de Atenas, y también la otra mitad se irá a Santa Coloma con el Sáhara y se destinará a los campamentos de refugiados de Tinduf, de Argelia. Todas las personas que queráis también podéis trasladaros aquí. Ya para acabar, comentar que las personas que os hayáis apuntado ahora podemos ir a cenar y tendremos una charla así más distendida. Y nada, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer y hasta pronto.